Buenos días, amigos. El último día del año merece la pena dedicarlo a hacer un resumen de lo que ha pasado en el 2017 y lo que consideramos que puede ser complicado para el 2018. Vamos a hablar de Europa, de Estados Unidos y de España. Más que nada porque son los puntos más importantes y preocupantes para nosotros. El año 2017 hay que reconocer que ha sido un año muy complicado. Muy complicado, pero en el que el sistema monetario internacional ha conseguido aguantar. Ha sido el año en que hemos visto dispararse el Bitcoin hasta extremos insospechados. Y suponemos que en el 2018 veremos que el Bitcoin, que dispone de una tecnología espectacular y que sin duda de ninguna clase hablaremos de ella muchísimas veces a lo largo de los próximos tiempos, la cadena blockchain, la verdad es que el Bitcoin va a servir para escarmentar a todos aquellos que juegan a la especulación sin orden ni concierto, como a esos que juegan a especular con las monedas fiat en un momento en que no vale absolutamente nada o muy poco, prácticamente la totalidad de ellas. Me refiero a los especuladores en el euro dólar, a los especuladores en el dólar yen, a los especuladores de todo tipo y variedad que son un cáncer inevitable en el mundo del neoliberalismo que estamos sufriendo. En primer lugar, vamos a anticipar los que consideramos posibles cisnes negros para Europa. Después de lo vivido en los últimos tiempos por los problemas migratorios, hemos llegado a un punto en el que Europa amenaza a Polonia con aplicarle los tratados en el sentido de que si no retorna a un poder judicial independiente y por lo tanto si no retorna al Estado de Derecho tal como lo entienden en Bruselas, que es mucho entender, Polonia perderá derecho de voto en la Unión Europea y posiblemente, salvo que cuente con el apoyo de Hungría, que seguro que lo tendrá, correría el peligro de ser bloqueado en un tema muy importante, el poder votar en las decisiones que se toman en la Unión Europea. Entonces, esta situación que provoca la Unión Europea también podría llevar a que Polonia se saliera de la Unión Europea y que se uniera con Gran Bretaña, o sea, el Reino Unido, que ya ha salido de Europa con el Brexit, o prácticamente ha salido ya con el Brexit, y conformara una nueva área económica europea en la que también podían formar parte Suiza y Noruega. Sería curioso porque tendríamos una Unión Europea dividida en dos áreas económicas. Las de siempre, dirigidas por Alemania fundamentalmente, que en estos momentos no cuenta con un dirigente, digamos, nominado por el pueblo alemán para representar a Alemania, y intentado ser dirigida por el presidente francés Macron, que está haciendo de las limitaciones virtud e intenta de alguna manera apuntar algo que podría suponer una revitalización de Europa, pero siempre que tocara los temas fundamentales que hasta la fecha no toca. Entonces podría ocurrir, como decimos, dos zonas europeas. Sería un palo después del Brexit. No hay que olvidar que Polonia, por ejemplo, sus mayores exportaciones son a Alemania, la que dirige prácticamente 54.000 millones de euros, y al Reino Unido, que vienen a ser unos 13.000 millones. Por lo tanto,
a Polonia salir de la Unión Europea le generaría algunos problemas, también por los fondos que recibe de Europa. Pero, sin embargo, es una posibilidad y un cisne negro que tenemos que tener en mente, porque también podría provocar que otros países del este siguieran en la misma dirección. Segundo tema, segundo cisne negro que podía afectar seriamente al mundo y a Europa. El tema de la inmigración. El tema de la inmigración, como sabemos y hemos visto por los comportamientos de Angela Merkel, el tema de la inmigración es un tema muy importante para los países envejecidos como son Alemania y Japón. Es por eso que Merkel, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, tomó la decisión de decirle a todo el mundo que huía de la guerra de Siria, que tenía las puertas completamente abiertas de Alemania, hasta que el resto de partidos políticos alemanes la paró, puesto que estaba generando un problemón impresionante, puesto que no había contado para nada con los posibles atentados que podían provocar los islamistas que entraran en Alemania. Pues bien, Japón, que a lo largo de la historia, sobre todo en los años 30, se pareció en lo malo, en lo peor de Alemania, se pareció a Alemania en aquellos tiempos, ahora también se parece desde otra perspectiva en este tema, y podría ser un cisne negro, que Japón quisiera permitir la inmigración de ciudadanos de prácticamente todo el mundo, aunque suponemos que preferentemente gente de los tigres asiáticos, gente de Corea, incluso gente de China. Sin dudas de ninguna clase, si Japón no hace nada, en los próximos tiempos, allá por los años 2050, prácticamente habrá perdido un tercio de su población. Y por lo tanto se comprende lo de la política inmigratoria para un país que se comportó como Alemania, con un racismo despiadado que afectó precisamente a los países de los que procedería la migración en estos momentos. Un cisne negro también para el mundo sería en estos momentos reacciones contra todo tipo de prohibiciones que ha habido a lo largo de los últimos años. Me refiero a que de repente se liberalizara el consumo de tabaco, de marihuana, de bebidas de todo tipo. En fin, que las prohibiciones desaparecieran especialmente en Estados Unidos. Sería, sin dudas de ninguna clase, un cambio espectacular y que tendría sus efectos en todo el mundo. Un cuarto cisne negro, del que hablaremos luego un poquito más, sería que el mercado del oro sea alcista. El mercado del oro alcista, si en algún momento se da el hecho de que las monedas fiat se vengan abajo, la verdad es que podría pasar fácilmente de los 1.200 euros la onza en el que está en estos momentos a cifras del orden de prácticamente $10.000 la onza de oro. Pero no hay que olvidar que es un tema muy controlado por los mercados que teóricamente deberían ser libres y que desgraciadamente no lo son. El mercado del oro, como sabéis, a base de derivados se consigue mantener a raya en unas cifras del orden de 1.200. Llegó a estar hace ahora 10 años casi, prácticamente en 2011, en $2.000 la onza, pero a partir de ahí lo han vuelto a llevar a los 1.200 y pico, y de vez en cuando, pues según lo que va pasando, va subiendo un poco, pero sin embargo sigue siendo un metal refugio en un momento en que nadie cree en las monedas fiat que existen en el mundo y en el que la gente ha perdido la confianza total en los gobiernos. Entonces, ¿el mercado del oro puede ser alcista? Pues sí. Si el dólar cayera, si la inflación de la noche a la mañana se disparara en Estados Unidos, el oro podría subir muchísimo, porque sin dudas de ninguna clase, aunque es muy difícil volver al patrón oro, sí que está claro que el oro es de las pocas cosas que se puede considerar que tiene un valor a lo largo de la historia y lo seguirá teniendo en los próximos tiempos.
Otro posible cisne negro curioso sería que Google y Apple, hartos de las políticas de la Comisaría de Competencia de la Unión Europea, se largaran de Europa para siempre. No hay que olvidar que Europa se ha quedado rezagada, pero completamente rezagada, en todo lo que son las tecnologías puntas del futuro. Y salvo algunos campos tecnológicos que seguimos teniendo cierto prestigio, lo que es indudable es que no hay en Europa nada parecido a Google, no hay nada parecido a Apple, a Amazon, ni se ve que pueda surgir en el futuro. Europa está tomando decisiones que son muy negativas en el sentido de que parece como si quisiera luchar contra el poscapitalismo que viene y que es inevitable que llegue antes o después. El cuándo no lo sabemos, pero desde luego de aquí a 2020 entra dentro de lo posible que el poscapitalismo se imponga en el mundo y supere por descontado tanto al marxismo como al capitalismo y encima permita buscar una nueva época, unos nuevos 500 años que pudieran permitir tomar medidas y decisiones que pudieran salvar la humanidad de todo lo que está sufriendo en estos momentos. Estos son los cisnes negros de los que os queríamos hablar. En el año próximo veréis también cambiar seriamente a las petroleras, a las eléctricas, a los fabricantes de energías renovables, porque no se puede ir contra la evolución, no se puede ir contra corriente, no se puede poner impuestos al sol, no se puede pretender mantener una energía carísima como tenemos en estos momentos, especialmente en países como España. La energía puede bajar perfectamente al 10% de lo que pagamos en estos momentos. Tecnológicamente no hay ninguna duda. Y puesto que no hay ninguna duda, la lógica es que petroleras, en compañías eléctricas, fabricantes de estas industrias, intenten de una vez por todas tratar de entrar en ese mundo que está fuera de las energías fósiles y que permitiría que el cambio climático fuera más lento en la evolución que está teniendo en estos momentos. Hay dos grandes campos que veremos muy cambiados para el 2020, pero que en el 2018 empezarán a moverse. Me refiero a la energía y el transporte. Como digo, la energía vía sol, vía aire, vía energías, digamos, en plataformas colocadas en el mar. El desarrollo de las capacidades, digamos, de baterías o de almacenamiento de energía lo veremos en el 2020 ante nosotros. Y eso puede provocar que cambie, lógicamente, el sector eléctrico y el energético completamente. A lo largo de la historia, cuando un precio de un producto o de una commodity o de una energía, como es el caso del que estoy hablando, cae al 10% de su valor porque la tecnología es capaz de producirlo mucho más barato, esa tecnología no hay quien la para y arrasa con todo. Por lo tanto, yo creo que para allá por el 2020, a pesar de los obstáculos que ponen los ineptos políticos que gobiernan en Europa, veremos, no en todos los países, pero desde luego sí en la mayor parte de ellos, veremos cómo la energía cae a un 10% su precio y por lo tanto tendremos un ahorro que nos permitirá al menos tener unos costes de funcionamiento de las industrias y un coste de las familias bastante más bajo, puesto que la energía viene a suponer prácticamente un 10% de los PIB de todo el mundo. El transporte también lo vamos a ver cambiar para 2020. Lo razonable sería que el coche eléctrico ya se empiece a imponer y que los coches autónomos empiecen a tener mucho más peso. Se ha dado un paso atrás en cuanto a los sistemas de transporte que se habían desarrollado utilizando Internet y por lo tanto utilizando todos los medios digitales que hay a nuestra disposición, pero también parece imposible el evitar
que no resolvamos ese problema que supone tener en el mundo más de 1.000 y pico millones de vehículos funcionando, cuando podríamos funcionar con una décima parte de los mismos, simplemente utilizando lo que la tecnología pone a nuestra disposición. Este año hemos visto cómo la seguridad social aparece con grandes problemas en muchos países del mundo. Sabemos que la deuda total de los países desarrollados con respecto al PIB de estos países desarrollados ha ascendido prácticamente hasta el 225%, lo que es un crecimiento que no se había provocado en los últimos 200 años de la historia del capitalismo. Esto es un grave problema, por descontado. Y como grave problema que es, pues es uno de los problemas en los que la gente inteligente piensa que antes o después nos generará grandes dificultades en el área económica, monetaria y financiera. La gente inteligente, hay un artículo ayer interesante de Larry Summers que habla si el centro político resistirá estos próximos años o no, en el que comenta que las inversiones no tienen la rentabilidad que normalmente deberían tener o como habían tenido a lo largo del tiempo. Las inversiones en Estados Unidos, las inversiones en Asia, las inversiones en Europa, por descontado, no tienen los altos rendimientos que habían tenido a lo largo de otros tiempos. Y es por eso que el capitalismo en su fase final neoliberal ha evolucionado de forma tal que solo utilizando la política monetaria se pretende seguir expoliando y explotando a estados enteros y a los ciudadanos de estos estados. Bien, en los próximos tiempos veremos que el problema de la deuda no tiene fácil solución. A lo largo de estos tiempos, a lo largo de este año y medio, os hemos comentado muchas veces los problemas del sistema monetario internacional. Hemos comentado que es imposible que Japón siga incrementando su deuda. Habrá un momento en que la gente considerará que la deuda de Japón vale lo que vale, es decir, nada. Que el yen vale lo que vale, es decir, nada. Lo mismo ocurrirá, por descontado, con la deuda de los Estados Unidos y con la deuda europea. Como supongo sabéis, desde el 2008 prácticamente se han metido en el mundo, se han empapelado, por decirlo de alguna manera, Europa, Estados Unidos, Japón e incluso China. Solo en Japón, Estados Unidos y Europa se han metido sobre el papel, sobre la mesa, 12 billones de dólares que no están soportados absolutamente por nada. El mito del dinero corre peligro, corre el peligro de estallar. Siempre hemos dicho que el dinero, al menos en estos momentos, solo vale lo que vale el billetito, el papel que soporta el billete, sea de 100 euros, sea de $1.000. Ese papelito solo vale lo que nosotros queramos que valga, porque su realidad es que no vale prácticamente más que unos centavos de dólar. Pues bien, en 2018, 2019 y 2020 vamos a ver muchas cosas y muy curiosas. ¿En qué medida el derrumbamiento del Bitcoin, puede cargarse las monedas fiat que en el mundo siguen furulando, y nosotros consideramos que tiene ya poco sentido que se sigan manteniendo con el valor que tienen, dada la situación terrible de deuda tanto de estados como de particulares en estos momentos? Bien, en 2018, 2019, 2020 habrá que dar solución al inmenso problema que es el que siga existiendo unas cantidades de derivados en el entorno de seguramente 1.000 billones de dólares de los de 12 ceros de derivados que tienen una capacidad explosiva y que pueden dañar la economía monetaria, la economía financiera y, por descontado, las economías reales. Los derivados es un problema que no se resolvió en 2008, no se ha resuelto a lo largo del tiempo. Hubo que salvar Wall Street
hubo que salvar, antes de Wall Street, hubo que salvar aquellos fondos de alto riesgo. Posteriormente a salvar Wall Street ha habido que salvar a todos los bancos. Posteriormente, después de salvar a todos los bancos, pero cuidado, los hemos salvado, hemos conseguido que sigan manteniéndose por esas inyecciones de dinero que se han metido en el mercado. Pero los problemas de los grandes bancos de inversión, de los veintitantos bancos de inversión que hay en el mundo de Occidente, siguen existiendo ahí y antes o después veremos problemas en ellos. Se han medio salvado, pero no se ha podido conseguir. Los bancos centrales están igual. Algunos miembros de la Reserva Federal han asumido que la Reserva Federal se podría asumir que está en quiebra, como el Banco Central Europeo está en quiebra, como el Deutsche Bank está en quiebra. Y por lo tanto, digamos que estamos ya en una fase en la que los bancos normales en quiebra, los bancos de inversión más grandes que pululan por el mundo en quiebra por culpa de los derivados. Wall Street revalorizado sus activos porque sencillamente todo ese dinero que se ha metido en el mundo, todo ese dinero fiat que no vale nada, pero que sin embargo termina comprando acciones, comprando deuda y por lo tanto subiendo los precios, todos esos está ahí en una situación de inestabilidad absoluta. Tenemos, insisto, los bancos normales, los bancos de inversión, los bancos centrales, los mercados financieros que han dejado de ser libres hace muchísimo tiempo, pero sobre todo los bancos centrales, se puede asumir que hoy día están en quiebra. ¿Puede el sistema capitalista seguir funcionando con todos los bancos centrales en quiebra? Hasta ahora lo ha conseguido, pero es inevitable e indudable que antes o después cualquier cosica, cualquier cisne negro que pueda aparecer, cualquier misil que se le escape al presidente coreano o al presidente israelí o al presidente de India o al presidente de Pakistán o, por qué no, al presidente de Rusia, de China, de Estados Unidos, cualquier misil con cabezas nucleares podría crear una hecatombe y, por lo tanto, que todos los problemas que están ahí, que no hemos sido capaces de resolverlo, se echaran encima de nosotros en cualquier momento. En el 18, 19 y 2020, el mundo tiene que resolver el problema del dinero fiat. Los billetes no valen para nada. Tenemos que cambiar seguramente a otra cosa que será dineros digitales, criptomonedas o dineros digitales utilizando la tecnología de la cadena de bloques. Pero sin olvidar que las deudas y los préstamos siguen ahí y que parece muy complicado que ese tema, cambiemos lo que cambiemos, se pueda resolver. Quiero decir, en la antigüedad, hace 5.000 años, era normal hacer una especie de jubileos anuales. Y en esos jubileos, lógicamente, se perdonaban las deudas de todo el mundo, de ciudadanos, de instituciones, de estados, se perdonaban y se empezaba, por decirlo de alguna manera, de nuevo. Hoy es bastante complicado hacer esto y de momento no da la impresión de que Estados Unidos piense pagar su deuda, pero menos todavía asumir la posibilidad de un jubileo generalizado. Tampoco Angela Merkel, que este año ha tenido un pésimo año y es en realidad el pago por las barbaridades que ha hecho en los últimos tiempos en todo tipo de campos y sectores de actividad. Lo que hizo con Grecia es innombrable y os recomiendo que leáis el libro de Varoufakis, que se titula simplemente Seamos serios, en el que se ve claramente en qué medida el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Unión Monetaria Europea, la Unión Europea con el Banco Central a la cabeza, tuvieron un comportamiento con Grecia que es un comportamiento que no se puede, que ni siquiera con un país completamente esclavizado se podía haber llevado a la práctica. Angela Merkel pagará algún día por las barbaridades que hizo, al igual que su exministro de Hacienda, Wolfgang Schäuble. Bien, y voy a terminar con España. España, en el año 2011,
o 2010 pegó un viraje importante porque entró en una crisis total en la que todavía sigue España y en la que las barbaridades que hizo el presidente de gobierno José Luis Rodríguez Zapatero llevaron a muchos a plantearnos que había que hacer cualquier cosa, lo imprescindible, para poder echar a José Luis Rodríguez Zapatero antes de que en aquellas barbaridades que los fines de semana pensaba y que los lunes ponía en marcha, siguiera efectuando. José Luis Rodríguez Zapatero nos provocó a muchos, en mi caso, a preparar un manifiesto de apoyo a todos aquellos que quisieran echar a Zapatero del gobierno de España. Eso se consiguió y además con mucho éxito. Desde entonces, desgraciadamente, hemos tenido que soportar a otro partido gemelo del Partido Socialista, que es el Partido Popular. Hemos podido comprobar estos últimos tiempos que el Partido Popular es un partido corrupto hasta las cachas. Es un partido corrupto y corrompido desde prácticamente el inicio de la transición y, por descontado, es un partido heredero de la corrupción que existía con el franquismo. Pero la verdad es que nos consiguió engañar un tiempo. O sea, no creíamos que podía haber sido tan exagerado lo que podía haber hecho el Partido Popular. Pero hoy día no hay dudas de ninguna clase. El Partido Popular se ha financiado a costa de los españoles, utilizando los contratos del Estado para corromper prácticamente a todas o casi todas las empresas de cierto tamaño del país y, por descontado, a todos los bancos y todas las instituciones. Hemos dicho en algunas ocasiones que la época del Partido Popular y del Partido Socialista, en España seguramente la corrupción ha alcanzado una cifra del orden de 1 billón de euros, que es más o menos una buena parte de la deuda que tiene España en estos momentos con el exterior. Pues bien, el Partido Popular ha demostrado que es más corrupto todavía que el Partido Socialista. Y por lo tanto, tenemos la obligación de acabar con el Partido Popular. Es una obligación para todos, porque si no seguiremos viendo lo que ocurre en este país, en que hace siglos que no existe el libre mercado de ninguna clase, pero lo que es peor, hace siglos que unas cuantas empresas, no más allá, entre todo el país de 500, no hacen más que expoliar y aprovecharse del boletín oficial del Estado o el boletín oficial de las comunidades autónomas y ayuntamientos para enriquecerse a costa del resto de 47 millones de españoles. El gran objetivo del año 2018 para los españoles sería, pues, que cayera el Partido Popular y tratáramos de recuperar cosas que parecen imprescindibles para poder hacer frente a los problemas que existen en el mundo y en Europa en estos momentos. España debería recuperar su soberanía. España debería reformar seriamente el Estado de las autonomías, que es completamente inviable y que provoca toda esta corrupción por no estar controlado. España debería cambiar ya de una maldita vez la situación de clara injusticia que supone que los altos cargos de la magistratura sean elegidos por partidos políticos corruptos. El Poder Judicial debería volver a ser constitucional e independiente, y el Poder Judicial debería ser elegido por los propios jueces, a pesar del carácter progresista o conservador de los mismos. Esos tres cambios, la modificación de la ley electoral y el apoyar a aquellos partidos que puedan acabar con el Partido Popular, es nuestra obligación en estos momentos. Si hemos de ser sinceros, Podemos ha supuesto una decepción impresionante. El Partido Socialista no se recupera.
Los partidos nacionalistas están en sus momentos más bajos, con la excepción del Partido Nacionalista Vasco. Ciudadanos es un partido que cambia de opinión con relativa facilidad, pero seguramente es el partido que tiene la posibilidad de partir el Partido Popular en dos y, consecuentemente, permitir que en España se pueda iniciar un periodo de reformas. De esto hablaremos más a lo largo del año 2018, pero no nos queda más remedio que tener claros los temas que van a ser más importantes. 1. No creemos que en el 18 haya todavía una gran crisis financiera internacional. Creemos que el 2018 puede aguantar todavía. El 2018 sí que podría facilitar el que el Partido Popular estuviera ya madurito para empezar a perder su peso en comunidades autónomas, ayuntamientos y, por descontado, en la administración del Estado. El 2018 es un año en que debemos dejar a un lado la desesperanza, ilusionarnos e intentar cambiar todo lo que podamos. Si se puede hacer algo en Europa por conseguir Estados Unidos de Europa con todos sujetos de los mismos derechos y obligaciones, bienvenido sea. Si no es factible, no veamos con malos ojos el que Polonia, Suiza, Noruega, Reino Unido conformen una unión económica europea a la que también podríamos adherirnos nosotros. Amigos, desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa, recordándoos que hay 500 periscopios emitidos a lo largo de este último año y medio que hablan de lo que será el futuro si somos capaces de vencer el presente. Desde Madrid, como digo, al lado del Palacio de la Moncloa, Ángel Jimeno, Movimiento 7 Jaques, España. Saludos a todos. Feliz año.